Buenas noches, mis queridos hermanos. Salud para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos en este día jueves, iniciando un nuevo libro. El día de hoy iniciamos el libro de Ageo. Ageo. Esperamos que sea de edificación, de ánimo para cada uno de nosotros. Les pido por favor que me acompañen en palabra de oración para poder iniciar ese tiempo y de ahí le damos paso a nuestro hermano Eric para que nos dirija en un par de alabanzas. Oremos, por favor, ¿sí? Padre bueno, amado Dios, le damos gracias por permitir, Padre, que estemos, mi Dios, hasta ese momento del día, con vida y con salud, mi Dios, que hayamos podido salir, rezar con bien, Padre, que sus misericordias, mi Dios, su protección, Padre, eh, haya estado, mi Dios, y que siga presente en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Papito Bueno, por permitir que estemos en estos momentos reunidos, Padre. Queremos aprender cada vez más, queremos ser transformados, mi Dios. Ayúdenos, Padre, que su palabra sea justamente lo que estamos necesitando, mi Dios, y que sea de ánimo para todos nosotros, Padre, que podamos seguir creciendo cada vez más. Y mi Dios, sea usted hablándonos por medio de su palabra, mi Dios, por medio de su instrumento en esta noche, Padre, que realmente sea un tiempo en el cual honremos, mi Dios, y en el cual también, Papito Bueno, salgamos animados y edificados, mi Dios. Le pedimos, le agradecemos esto, mi Dios, rogándole también, Padre, por aquellas personas, aquellos hermanos, mi Dios, que aún no se han conectado, sea usted, mi Dios, ayudándolos a que puedan entrar, Padre, para que juntos, mi Dios, podamos crecer y aprender cada vez más. Le pedimos todo esto, Papito Bueno, rogándole todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos paso a nuestro hermano Eric. Vamos a cantar a tu presencia. Vamos a tratar de cantar la conciencia. Dos voces a ver cómo nos sale. A tu presencia vengo. Tu presencia vengo. Todo mi ser te entrego. Todo mi ser te entrego. Enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Servirte y adorarte. Servirte y adorarte. Disculpa cuando olvido. Disculpa cuando olvido. Que tú eres mi creador. Que tú eres mi creador. Omnipotente Padre. Omnipotente Padre. Tu amor dura por siempre. Tu amor dura por siempre. Y yo Sí, sé, yo sé que fui hecho para amarte. Y yo sé que moras en mí. Quiero ser como una luz que brille, guiando al perdido a ti. A veces yo me siento que no merezco tu amor. Perdona cuando dudo. Hazme como tu hijo. Y yo sé que fui hecho para amarte. Y yo sé que moras en mí. Quiero ser como una luz que brille, guiando al perdido a ti. A tu presencia vengo. Y acordándonos de esa canción Pescador de Hombres, que podamos pensar cuando Jesús vino y reunió a sus discípulos y lo hizo pescadores de hombres. Entonemos la canción. Tú has venido a la orilla, no has buscado
ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Gracias, Gerardo. Gracias, Eric. ¿Sí me escucha muy bien? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Preguntaba era porque a Eric se le bajó el volumen. Sí, estuvo bajito al final. Entonces, comentaba eso. Perdón. Déjenme. Entramos. Vamos a compartir, pero necesito este de acá. Queridos hermanos, que tengan todos una linda noche. Como lo comentó el hermano Gerardo, muchas gracias por la bienvenida y también saber el libro que vamos a estar leyendo, el libro de Ageo. Vamos a analizarlo hoy, en esta noche vamos a tener la introducción. También le damos gracias a nuestro hermano Eric, ¿sí? Y Ceci que le acompañó con las alabanzas. Este libro solo tiene 2 capítulos, lo sabemos, y justamente lo coordinamos de esa manera por cómo organizamos las actividades antes de que termine el año 2021. Entonces, vamos esta noche a ver la introducción, seguido vamos a tener el próximo jueves a nuestro hermano Eric, capítulo 1, y el posterior, el hermano Gerardo, capítulo 2. Sí, tenemos aquí el autor principal de todo esto, ¿sí? El actor principal es Dios. Reconocemos eso en todas las escrituras. Dios es el actor principal de lo que se presenta desde Génesis a Apocalipsis. Pero en este libro de Ageo tenemos algunos actores, ¿sí? Secundarios, como es Zorobabel, Josué. También tenemos a Ageo, el escritor de este libro, y al pueblo de Israel.
Es interesante ver lo que Dios hace a través de un hombre y justamente cómo puede mover nuestros espíritus para que la obra de Él siga avanzando. Y reconocemos que el único que sustenta a su pueblo y el único que sustenta a su iglesia se llama Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Vamos a avanzar. «70 años después del cautiverio, los judíos regresaron a su tierra y tenían la tarea de reconstruir el templo. Pero cuando se levantó la oposición, pronto el pueblo cesó la obra y evidenció que sus prioridades estaban equivocadas. Fue en ese contexto en que Dios levantó a Ageo, ¿sí?, para exhortar al pueblo. Cuando el rey Ciro de Persia, ¿sí?, el rey Ciro de Persia, derrotó a los babilonios, redactó en el año 538 antes de Cristo un edicto, ¿sí?, en un cilindro de arcilla que actualmente se encuentra en el Museo Británico, ¿sí?, extractos de lo que presenta Google, ¿no? Conocido también como el cilindro de Ciro. Lo tienen justamente, es algo maravilloso porque todavía tienen, puede ser que se haya extraviado en ese tiempo, pero lo restauraron o puede ser que lo hayan presentado para que ese edicto siga como una vigencia en las mentes y los corazones de las personas que quieran ser libres. Él, ¿sí?, este rey permitió una campaña de restauración que incluyó el regreso a su tierra natal de las personas desplazadas y la recuperación de estatuas de deidades capturadas en las victorias babilónicas. Este edicto no era solo en favor de los judíos, sino que benefició también a otros pueblos. Es decir, que este rey es interesante porque nosotros siempre hemos visto acciones o hombres actuando dentro del pueblo de Israel. Hombres como reyes, profetas o siervos actuando y Dios los utiliza para que se haga una obra maravillosa. ¿Sí? Eruditos presentan que están en contra de las cosas que presentó Ciro y que no era cierto, que sí es cierto. Pero que es interesante porque para nosotros los cristianos, como queda relevancia es las escrituras. Las escrituras presentan lo que Dios ha permitido en la historia. Es por esta razón que Esdras, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo que realmente sucedió para que Ciro proclamara tal edicto justo para hacer cumplir las profecías dadas. Vamos un ratito a Esdras. Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a buscar Esdras. Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. Un momentito, se me ha perdido, aquí lo tengo. Ahí está. Esdras, aquí está. Capítulo 1, versos 1 al 4. Y es interesante lo que Esdras, porque justamente Esdras, Nehemías y este hombre llamado Ageo tienen mucho que ver en lo que Dios permitió en la vida del pueblo de Israel. Versículo 1 del capítulo 1 hasta el 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con la plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, realmente no es que le nació al rey Ciro tener esa bondad. No, dice, Dios me ha dado todos los pueblos de la tierra y él ha puesto en mí que mande a su pueblo para que edifique casa para él. La verdadera razón por la que Ciro hizo proclamar su edicto fue que Jehová despertó su espíritu. Y es interesante, porque él es el único que puede dar el crecimiento en nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dios da el crecimiento. Esto animado claramente por las profecías que se habían dicho sobre él. Miremos un poquito también lo que nos dice Isaías, capítulo 44, el verso 28. Isaías 44, verso 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada y al templo serás fundado. Es decir que en los planes de Dios tenía este rey de Persia utilizarlo para el bienestar de su pueblo, para que a través de ese rey se reedificara el templo donde los judíos pudieran ir a adorar nuevamente y comenzar a cultivar un hábito como lo tenían antes, adorar a Dios como él quería. Aproximadamente 50,000 judíos regresaron en la primera ola de retorno a Judá con la misión de reedificar el templo. Y aunque llegaron con mucho ánimo, pronto desistieron de la obra producto de la oposición. Pero que como lo refleja el profeta Ageo, esto no servía de excusa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver en algunos textos que en el primer discurso de Ageo se enfocaron en otras cosas y olvidaron la casa de Dios. Ahora vamos a ver estos autores, ¿sí? Estos actores secundarios que estamos aquí. Recordemos que el primer actor principal es Dios. Dios es el que mueve todas las piezas para que su pueblo tenga una mejor vida, no solo en la parte secular, sino también en la parte espiritual. Y esa es la más especial. ¿Quién fue Zorobabel? Hijo de Salatiel. Él fue el gobernador de Israel, enviado por Ciro, el persa, para reconstruir Jerusalén. Eso lo tenemos en Esdras 1 al 3. Sí, 1:3. Él pertenecía directamente a la casa de David. ¿Sí? Miren cómo va uniéndose cabos. ¿Sí? Eso significa que era un ascendiente directo de Cristo. Viene de la línea de David y justamente para que la línea mesiánica se cumpliese. Él fue el primero en regresar a la tierra de Canaán. Ahora, ¿quién fue Josué? Hijo de Josadat. Él era el sumo sacerdote y también regresó junto con Zorobabel, cada uno cumpliendo distintas funciones. Uno más físico y material, ¿sí? Como gobernador y reconstructor de Jerusalén, y el otro como el restaurador de la fe de Israel, que se había perdido después de 70 años de esclavitud y cautividad. Era de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Ahora, ¿quién fue el profeta Ageo? Por último, nuestro autor. Él fue el hombre encargado de unificar estas dos funciones, animar al pueblo a volver a reconstruir y volver a Dios vivo y verdadero. Ageo fue el hombre indicado para la tarea. Es decir, hablamos aquí un poquito de los dones.
Dios escoge a los que son útiles en ciertas áreas y cada hermano tiene un don. Y justamente dice, aquí vamos a ver en esos 2 capítulos las características que tiene Ageo. En 2 capítulos presenta 4 discursos. Qué interesante, ¿sí? Y justamente las personas que leemos este libro, lo estudiamos, él fue la persona idónea para motivar, animar al pueblo a reconstruir el templo. Miremos un poquito las características del libro. El nombre del libro y su significado, Ageo, ¿sí? El nombre del escritor, que en hebreo significa Agai, significa festivo. Se cree que probablemente nació en un día festivo, de allí el nombre, se cree, ¿sí? Otros comentaristas tienen otros puntos de vista, pero se presenta de esta manera. El autor, Ageo, fecha aproximadamente de escritura, año 520 antes de Cristo. Lugar de escritura, Judá. Destinatarios, ¿sí? Los israelitas que vienen de la tribu de Judá y los que se mantienen firmes en la fe. Recordemos que venían otros a aportar en la reconstrucción, pero no les permitieron, porque habían mezclas. Ya dejaron de ser judíos naturales. Género literario, profético, ¿sí? Propósito, recordar al pueblo la tarea prioritaria de la reconstrucción del templo, ¿sí? Tema, la reconstrucción del templo. Doctrinas relevantes, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, el juicio de Dios, la adoración y la santificación. Son temas que en estos 2 capítulos se van a estar dando como énfasis para su pueblo. Pasajes claves. Ageo, capítulo 1, versos 2 al 8. Y quiero leerles el versículo 2. Dice Ageo, capítulo 1, al verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sí? Y si leemos hasta el 8, vemos la primera exhortación de Ageo, ¿sí? Y es ahí donde vemos cómo comienza el discurso de Ageo para motivar al pueblo. Y también tenemos capítulo 2, versos 5, 9 y 23. Palabras claves, pueblo, templo, meditad sobre vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir que, ¿cómo se presenta Ageo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Sí? División básica del libro de Ageo. Y esto es interesante. Tiene 2 capítulos. Pero miren cómo se presenta. El libro de Ageo puede fácilmente bosquejarse en 2 secciones principales, de acuerdo a sus 4 mensajes proféticos. La primera tiene que ver con las instrucciones y exhortaciones para la reedificación del templo y la seguridad de la promesa de la presencia de Dios con el pueblo. La segunda tiene que ver con la limpieza del templo, la pureza del servicio y la restauración del reino. En esos áreas va a estar enfocado el discurso de Ageo. Ahora, el primer mensaje que presenta Ageo, que lo vemos del capítulo 1, al verso 1 al 15, es llamados o un llamado para edificar el templo. El primer mensaje profético de Ageo fue en el día 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. En este primer mensaje, Dios evidencia su disgusto con el pueblo por el cesar de la obra de reconstrucción del templo. Es decir, ok, estuvieron cautivos. Ok, se les dio la libertad. Pero Dios le brinda la libertad a su pueblo con el propósito de ¿qué? No solo que tengan una nueva vida, sino que además de aquello tengan una buena vida en Cristo, en Dios, en una fe sincera. Fueron 15 años en que el pueblo permaneció sin trabajar para la casa de Dios. Imagínense ustedes, 15 años.
que no le dieron importancia para reedificar el templo, que no le dieron la importancia porque Dios estaba en el templo. Y ellos se despreocuparon. En uno de los versículos dice, ustedes viven, en pocas palabras, en casas lujosas, pero se descuidaron de la casa de Dios. El primer discurso es estricto, ¿sí? Demostrando así que tenían un orden de prioridades incorrectas. Las prioridades de Dios ya no eran las prioridades de su pueblo. Recordemos que Dios siempre quiere llevar a su pueblo, a su creación, a sus hijos en especial, a tener una relación con Él. Esa es la prioridad de Dios. Un texto bíblico en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La prioridad de Dios es que tengamos una relación con Él. Después las demás cosas vienen por añadidura y Dios proveerá para seguirlas edificando y estructurando. El disgusto de Dios se ve claramente reflejado en la expresión este pueblo. Ya no es como antes, mi pueblo, mi escogido. ¿Sí? Ahora, este pueblo, ¿sí me hago entender en ese aspecto despectivo? Este pueblo. Y era porque Dios estaba enojado. Dios estaba enojado con el pueblo y lo estaba expresando a través de Ageo. No dijo mi pueblo, sino este pueblo. Y es interesante porque cuando Dios se enoja, Él es muy estricto. Cuando Dios se enoja, Él es muy estricto y va a hacer lo que sea en nuestras vidas. Nos va a jalar las orejas. Porque dice Dios, al que Dios ama, disciplina. Y aquí tenemos una clara evidencia cómo Dios está utilizando a Ageo para disciplinar a su pueblo. ¿Sí? Miremos el segundo discurso de Ageo, el segundo mensaje. Promesas de presencia, la gloria y la paz del Señor en su pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 2, verso 1 al 9. El día 17 de octubre, hablándolo en estos tiempos, del año 520 a.C., Ageo declara su segundo mensaje dado por Dios. Algunos de los judíos que recordaban la gloria del primer templo antes de ser destruido, lloraron al recordar su majestuosidad y reconocer que este segundo templo no era ni la sombra del anterior. No obstante, Dios animó a los dirigentes, junto con todo el pueblo, a cobrar ánimo y a esforzarse confiando en su fidelidad y al pacto. Sabemos que el primer templo que construyó Salomón, ¿sí? Recordemos que David quería construir el templo y le dijo, no, porque tus manos están sucias de sangre, ¿sí? Pero lo va a hacer tu hijo, Salomón. Salomón construyó el templo de Dios y qué hermoso que era ese templo. Era maravilloso, ¿sí? Espectacular. Un edificio, pero que las personas que llegaban se admiraban. Estos judíos que vemos aquí en Ageo meditaban en el anterior templo y dice, pero no es como este. Si el de allá era más esplendoroso. Pero ¿qué es lo que lo hace importante al templo actual? Dios le estaba prometiendo su presencia, aunque el templo no tuviera el esplendor del primero. Es decir, ¿qué es lo más importante para nosotros los cristianos en la actualidad? Es que Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Nosotros llegamos a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le da vida a nuestro ser? Es que Dios mora en nosotros. Eso es lo importante, ¿sí? Y qué interesante porque eso es lo que le está prometiendo Dios a su pueblo. Es verdad, no va a ser tan lujoso, tan esplendoroso como la anterior, pero lo que yo sí les prometo es que yo voy a estar en ese lugar. Entonces podemos escoger. ¿Qué queremos? ¿Algo lujoso que no esté Dios o algo sencillo donde esté Dios? Y ahí tenemos que escoger. Pero ellos tenían puesta su mirada en algo físico, hermoso, elegante ante los ojos de los humanos. Pero lo más importante es que Dios more en ese templo. El tercer mensaje, limpieza y bendición para su pueblo. Capítulo 2 del 10 al 19. En su tercer mensaje, el día 18 de diciembre del año 520 a.C.,
Ageo le transmite al pueblo que Jehová está dispuesto a convertir en bendición la desolación de Judá. Miren cómo Dios es de bueno, ¿sí? Pero no sin antes aclararles que el pecado de desobediencia les había llevado a la ruina. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero la desobediencia, como lo presenta, de ese versículo 10 hasta el 19, es la actitud de Dios por el pecado de ellos, ¿sí? Pero no sin antes aclararle que el pecado de desobediencia les había llevado a la ruina. El pecado siempre lleva a la ruina al ser humano y que aún estaban en una condición de impureza. Ahora, ¿quién puede limpiar al hombre que está en pecado? Es Dios. Pero cuando el hombre quiere, la obediencia a Dios se realiza con un corazón alegre, dispuesto, ¿sí? Que procura primero la gloria de Dios y luego los beneficios de la obediencia. Ok, soy obediente a Dios. ¿Tenemos beneficios? Claro que sí. Pero lo que debe haber en nosotros primero es que la gloria de Dios va en primer plano y se debe presentar en nuestras vidas. Eso es lo que Ageo le está presentando en el tercer mensaje a su pueblo, que sí, iban a ser limpiados, iban a ser bendecidos, pero ellos tenían que tener prioridades. Hey, no es que después que ustedes van a ser limpiados y bendecidos, van a volver a sus acciones anteriores, poner como prioridad sus casas físicas, sus labores personales, y no es así. Si Dios ha puesto en primer lugar darles esa limpieza y bendición, ustedes también tienen que poner en primer lugar la gloria de Dios. Y eso es interesante para lo que está presentando aquí Ageo para el pueblo de Dios. En el cuarto mensaje, sí, que es el último, derrota de los gentiles y restauración davídica. Y es interesante porque Ageo, como es un profeta, también va a hablar de una promesa mesiánica, ¿sí? Capítulo 2 de Ageo, el verso 20 al 23. Ese mismo 18 de diciembre del año 520 a.C., fue revelado a Ageo su cuarto mensaje profético. Jehová demostró al pueblo nuevamente su fidelidad al pacto con David. Dios escogió a Zorobabel para cumplir la promesa del Salvador, que vendría de su linaje. Le dice, te pondré como anillo de sellar. Ahí lo tenemos en el capítulo 2, el verso 23. En aquel día dice a Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este era un símbolo de autoridad, cuando dice, pondré como anillo de sellar, ¿sí? Con el uso de ellos, los reyes de la tierra sellaban cartas y decretos. Al usarse esto en referencia a Zorobabel, representa la renovación, ¿sí? Del linaje mesiánico. Estaba renovando, ¿sí? Esa parte que se había deslindado de esa promesa anterior con David, pero aquí Dios lo está restaurando. Ni siquiera es el hombre. No, yo quiero servir a Dios. No, dice aquí, yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Porque la promesa de él es desde Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, no se puede romper esa promesa porque Dios no miente. Y aquí la está restaurando nuevamente, a través de este hombre que viene del linaje de David. Al rey malo, ¿sí? Justamente entre este punto se presenta un hombre malo que se llama Joaquín, un rey malo. Jehová le había quitado esta autoridad y lo anunció a través de Jeremías, capítulo 52, 31 al 34. Jeremías, capítulo 52, versos 31 al 34. Había alguien interesante antes de que llegaran a esta situación donde está Ageo, que justamente hubo un rey malo y Dios lo quitó de en medio. Jeremías 52, 31 al 34 dice,
Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Y continuamente se daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Es decir, que este rey malo, Dios lo sacó de su trono, ¿sí? Fue permitido que él fuera conquistado y llevado a cautiverio, y pasó necesidades grandes. Pero aquí nos hace ver algo interesante. A veces nos preocupamos por las autoridades corruptas, pero aquí nos damos cuenta que Dios pone reyes, pone presidentes, gobernadores, pero también Él los puede quitar cuando Él le guste, ¿sí? Entonces, pero ya aquí en Ageo tenemos un remanente que quiere hacer algo maravilloso para Dios, que va a ser motivado, sí, porque recuerden que tienen 15 años sin dedicarle el tiempo a Dios, a su templo, adorar como quería Dios y como las instruyeron. Ahora, aquí en Ageo se va a presentar algunos textos maravillosos, porque van a haber prioridades de los hombres para ellos mismos, pero nada para Dios. Habían olvidado a Dios totalmente. Quiero dejarles hasta aquí para poder comentar, si quieren comentar algo de un texto. Sí, es una breve introducción, tenemos 2 capítulos y vamos a terminar con la introducción de Ageo. Después de la oración final, vamos a conversar sobre ciertos textos, si quieren relevantes, pero si no, lo dejamos para la clase siguiente, que es el capítulo 1, donde vamos a expandir, ¿sí? No quería entrar mucho en eso porque el hermano Eri y el hermano Gerardo van a ampliar el panorama que se presentan en cada discurso, ¿sí? Queridos hermanos, el libro de Ageo es maravilloso cuando comprendemos el propósito de Dios a través de este hombre que empieza con el gobernador y con el sacerdote, animándolos a los dos para que los tres sean influencia para el pueblo para reconstruir la casa de Dios. Es interesante lo que vamos a estar viendo en estos 2 capítulos, ¿sí? Pero este es en breves rasgos la introducción de este capítulo. Vamos a orar y después de la oración y dejamos de compartir pantalla, vamos a comentar de ciertos versículos y sobre el panorama si tienen alguna inquietud. Oremos, por favor. Papito Dios que está en los cielos, gracias por esta linda noche, donde hemos emprendido un nuevo viaje a través de este nuevo libro, que es Ageo, Padre bueno. Un hombre que usted lo escogió para animar a su pueblo a volver a esa vida espiritual que usted quiere, a retomar, mi Dios, esos caminos que son eternos y a dejar muchas veces, Padre, esas prioridades que a la verdad nos entretienen y nos mantienen prisioneros en este mundo. Padre bueno, gracias por su bondad, porque usted es el único que permite que nuestras vidas tengan sentido a través de sus promesas y más aún cuando se cumplen en nuestras vidas. Gracias por bendecir a mis hermanos aquí presentes. Bendíganos, mi Dios, al estudiar este libro, al escudriñarlo, investigarlo, Padre, y que estos buenos principios, estas buenas enseñanzas queden grabadas en nuestros corazones y que tomemos, Padre, como puntos principales, nunca apartarnos de usted, que no dejemos de trabajar para su casa espiritual, para sus propósitos de reconciliar este mundo para con usted, mi Dios, y que, Padre, su obra se siga realizando en nosotros, que es la que comenzó un día, Padre, desde que lo conocimos. Y gracias, Padre, porque sabemos que usted la va a terminar. Quedamos en sus manos. Gracias por bendecirnos. En Cristo Jesús oramos. Amén.